segundito. Vamos a iniciar la grabación y bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Diana Carolina Salinas. Soy la líder zonal de bibliotecas perteneciente a la zona Centro Oriente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy me acompañan mis monitores de zona, Diego Alejandro Jaimes de Cúcuta y Aide Rangel de Ocaña. También contamos con el apoyo de Edison Portilla desde el SECAP de Pasto. Les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy en nuestra tertulia dialógica mensual Vida más que obra. Hoy con la escritora Jane Austen. Esperamos sea de su agrado este espacio cultural que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Recordamos que si desean participar, y esperemos que lo hagan, pueden alzar su manita o pueden escribir por el chat y daremos los permisos de audio para que ustedes puedan activarlo y puedan comentarnos, hacernos todos sus comentarios e inquietudes al respecto del tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, entonces le cedo la palabra a Aide Rangel para que demos inicio con esto a nuestra tertulia dialógica. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta sección. Hoy estaremos hablando sobre la autora Jane Austen. Bueno, iniciemos. Jane Austen nació en el año 1775 y murió en el 1817. Esta fue una novelista que influyó y fue conocida por sus agudas observaciones de la sociedad y sus ingenios retratos de personajes. Nació en Stevens-Haspere en una familia modesta pero culta. Austen comenzó a escribir desde la edad temprana, creando historias y obras teatrales para el entretenimiento familiar. Además, a lo largo de su vida, Austen escribió 6 novelas completas, las cuales se convirtieron en clásicos de la literatura. Teniendo en cuenta esto, las novelas son El sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio, Mayfield Park, Emma y la abadía de Knockturgle y Persuasión. Sus novelas se centran en la vida cotidiana y las relaciones sociales, teniendo en cuenta las clases medias y altas, pues de Inglaterra, con los principios del siglo XIX. Además, Jane Austen, a pesar de que sus obras no fueron reconocidas durante su vida, esta logró crear personajes memorables y dialógicos agudos que exploraban temas como el matrimonio, el dinero, la moralidad y la posición de la mujer en la sociedad. Se destacó por su estilo distintivo, combinando la ironía con una profunda comprensión de naturaleza humana y sus complejidades. Por otra parte, podemos decir que Austen nunca se casó y vivió la mayor parte de su vida en un hogar familiar. Pero a pesar de esto, su salud deterioró en los últimos años y murió cuando solo tenía 41 años en el 1817 en Winchester, Inglaterra. Además, su obra recibió reconocimiento décadas posteriores a su muerte. Y pues Jane Austen es ahora considerada una de las figuras literarias más importantes y queridas en la literatura inglesa, ya pues que dejó un legado que perdura a través de las adaptaciones cinematográficas, televisivas y continuos estudios de trabajo.
Bueno, Aide, muchas gracias. Ya nos diste una introducción y un contexto de quién es Jane Austen. Así como la compañera nos comenta quién era este personaje, ustedes quiero que me cuenten por medio del chat si han escuchado o han leído o han visto algún material de esta escritora. Pueden escribir en el chat o pueden levantar la manito para abrir su micrófono. Bueno, ninguno había escuchado nada sobre Jane Austen. Bueno, Natalia nos dice que no había escuchado nada. Edison, eh, bueno, acá nos dice Paula que yo he visto y leído Orgullo y Prejuicio y también he visto Sensatez y Sensibilidad. Bueno, Paula nos dice que ya ha visto Orgullo y Prejuicio. Entonces yo les traigo un dato curioso aquí donde eh, donde tenemos esta película que es una de las más recientes, o pues ha sido la más reciente y una de las más populares obras de Jane Austen. Esta película, Orgullo y Prejuicio, fue lanzada en 2005, es una película de romance y drama que tarda aproximadamente 2 horas, ¿sí? Y se puede encontrar en la plataforma de Netflix. En YouTube creo que también se puede encontrar, pero pues con una calidad más baja. Entonces, ustedes tienen Netflix y si quieren ver esta película este fin de semana, sería un buen plan para que ustedes conozcan un poco más sobre las obras de Jane Austen. Entonces pueden verlo de una manera más divertida. Este fue uno de sus libros o de sus novelas, mejor, más reconocidas a nivel internacional. Bueno, y entonces de esta manera damos inicio a los datos curiosos sobre nuestra novelista del día. Tenemos que Jane Austen comenzó a escribir desde una edad muy temprana. Ella inició a los 14 años escribiendo Amor y Amistad, una parodia de los dramas románticos de su época. También tenemos que ella publicaba sus novelas o sus escritos de manera anónima. Las primeras ediciones de su novela se publicaron de esta manera y solo sus familiares y amigos cercanos sabían que ella era la autora. Eh, en las firmas, digamos, de estos escritos decía por la autora de Orgullo y Prejuicio. De ahí que fuera la novela más popular que ella pudo haber realizado. Era una de las más famosas y pues la tomaban como referencia para poder saber de quién se trataba, porque pues tiempo más adelante ya ella firmaba con su nombre, pero no era muy conocido, entonces decían, ah, Jane Austen, la que escribió Orgullo y Prejuicio, entonces ya la referían de esta manera y podían saber de quién estaban hablando. Bueno, esta escritora nunca se casó, aunque sus novelas exploran temas de matrimonio y relaciones. Jane Austen nunca se casó porque, pues, algunos sugerían que tenía desinterés en el matrimonio y que pudo haber sido influido por su perspectiva única sobre este tema en sus obras, en la cual pues ella exploraba de manera meticulosa el sentir de las parejas, aunque ella probablemente nunca vivió en carne propia estas experiencias. Bueno, vamos con la segunda parte de datos curiosos y le doy la palabra al compañero Diego. Buenas tardes, compañeros, que le están pasando bien. Siguiendo con los datos curiosos que dio a captura la líder Diana, seguimos con una parte que es muy fundamental y es que James Austen transcurrió en la trayectoria de su vida una vida doméstica, una vida en donde era muy monótona, por así decirlo. Se la pasaba en casa porque pues en ese tiempo esa era la, la manera en que pues se relacionaba la mujer, que era estar en la casa, y los hombres pues eran los que iban y trabajaban. Así que toda esa trayectoria que se vivió en ese tiempo, Jane Austen vivió
ese tiempo, esa época, y debido a esto fue que la inspiró a poder escribir estos libros acerca de esos temas de las mujeres de esa época. En la novela de Orgullo y Prejuicio es una novela algo controversial en ese tiempo, aunque no fue tan fuerte, sí trató bastantes temas. Eran 5 hermanas, en donde una no se quería casar con un joven que lo habían delegado sus padres, y ella quería era casarse con otra persona. Era una mujer muy rebelde, por así decirlo, para su época, en ese escrito. Entonces, lo que se basa este libro es en esa época en donde la mujer estaba algo reprimida. Y Jane Austen quiso como hacer denotar esto para que se levantara ese machismo de esa época, por así decirlo. Recordemos que estamos hablando de una época en el siglo XIX, en donde pues muy poco se veía, digamos, el feminismo. Y entonces, pues Jane Austen fue una de las primeras precursoras en decir que la mujer necesita voz y voto y no simplemente ser tratada como se trataba antes. Por eso mismo, en el retrato de un billete, en el 2017 el Banco de Inglaterra la retrató precisamente por su contribución tanto a la literatura y tanto a los derechos de la mujer. Se convirtió en la segunda mujer después de la reina Isabel en ser retratada en un billete de Inglaterra. Y pues por último, la renovación literaria que tuvo las novelas de James Austen en la modernidad, porque se enfocó mucho en la introspección y el desarrollo del personaje, en lugar de depender de esa trama monótona en donde llegaba la princesa, se casaba y vivían felices. No, esta historia de Jane Austen trató mucho los temas más detalladamente de lo que se vivía en realidad una mujer de esa época, que pues lo quiso retratar con su protagonista en la novela de Orgullo y Prejuicio, que muchas veces fue retratada como esa Jane Austen reprimida de esa época. Entonces, estos escritos tuvieron un gran impacto para poder desarrollar esa introspección de ese detalle. A eso se refiere introspección, a ese detalle y a esa profundidad en la cual se desarrolla ese personaje, dándole una diferente trama, una diferente historia, no exclusivamente superficial, sino más profunda. Eso es lo que denota y lo que resalta en sus obras. Podemos seguir a la siguiente actividad. Ya con esto finalizamos los datos curiosos. Y bueno, seguimos con la actividad en donde nos gustaría a ustedes preguntarles si han leído alguno de los libros de Jane Austen, el más conocido, Orgullo y Prejuicio, el que ha denotado hasta esta época, ha denotado ese libro en particular como uno de los precursores en los derechos de la mujer. Entonces, pues quisiéramos preguntarles a ustedes, queremos preguntarles si ustedes han leído, quisieran leer o qué opinan acerca del libro, qué quisieran decir, qué les motiva, qué les genera este libro, este tema que se trata, porque más que todo un libro es un tema que se trató. El libro le dio como esa voz a Jane Austen y a las mujeres de esa época. Quisiéramos que escanearan el código y compartan en el Padlet su opinión. También les voy a compartir el enlace
Ya lo compartí por el chat, así que pueden o escanear el código o por el mismo enlace lo pueden copiar y lo pegan en el navegador. Bueno, vemos que ya ingresó una persona al Padlet. Si quieres, Diego, voy a dejar de compartir pantalla para que tú puedas compartirla y vamos viendo qué aportes nos realizan los compañeros en el Padlet. Listo, sí, señora. Listo. Bueno, pues a medida que se vayan uniendo al Padlet, pues queremos comentarle que vamos a seguir tratando este espacio de tertulia dialógica con demás autores eh, que son más enfocados en la vida de ellos que en la obra. Es por eso que tratamos este espacio y se llama Vida más que obra. Entonces que queremos que ustedes nos compartan sus opiniones, qué opinan respecto a este tema, porque es un tema que es, si se dan cuenta, es un tema que lleva bastante tiempo y aún sigue siendo polémica. Y si queremos saber qué opinan ustedes. Ya vemos que se van uniendo, ya veo 3 personas uniendo. Es curioso el nombre que eligió para el libro Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, porque lo que denota es, con esa palabra define en sí el libro. De orgullo se refiere al estatus que tenían las familias de esa época, al orgullo, y que ella denotaba eso como un prejuicio de que por tener el orgullo de la familia, no manchar el nombre de la familia, entonces no podían casarse con alguien que no fuera de la realeza, de que tuviera un estatus. Entonces, pues Jane Austen fue una escritora que denotó, fue una de las primeras escritoras femeninas en hablar sobre esos temas, porque en ese tiempo muy poco se relacionaba hablar sobre el sistema que se manejaba en ese tiempo, que era el orgullo, la realeza, el estatus. En ese tiempo se tomaba mucho en cuenta los estatus y las clases sociales. Entonces aquí este libro fue como una voz y una libertad, como el inicio de la libertad de las clases sociales y de los derechos de la mujer que van muy ligados. Aquí ya nos comparten una cita sobre Jane Austen que nos dice, mira en tu propio corazón porque quien mira afuera sueña, pero quien mira adentro se despierta. Esta frase está muy unida a lo que fue Jane Austen, porque todavía es. Recordemos que cuando una obra se denota por varios siglos, se considera el autor vivo, porque cada autor denota su pensamiento, sus ideales en un libro. Esa es la forma en la que perdón, se vuelve inmortal eh, una, unos ideales, un pensamiento. Así que pues el día de hoy Jane Austen vive porque su libro aún sigue siendo comprado, aún sigue siendo leído y por esa razón es que Jane Austen se ha convertido en una escritora muy citada, muy importante, más que todo para el movimiento feminista. Bueno, aquí nos comparten otra cita, nos permite identificarnos con los sufrimientos, los deseos y las situaciones de los personajes. El amor
La amistad o las traiciones nos aportan una resonancia emocional sin importar la época en que fueron escritas estas historias. Sí, tal cual como nos dice esta opinión de un compañero, esta historia, sin importar la época, nos da a entender y a sumergirnos en ese contexto en el cual se puede identificar las diferentes sentimientos, las diferentes situaciones de traición, de amor, porque en ese tiempo, en esa época, para remontarnos a esa época, se trataba y estaba en auge el romanticismo, una, una rama o un ideal eh, en donde se trataba del positivismo y se trataba todo sobre eh, una felicidad en donde todas las historias era con final feliz, pero en cambio en los escritos de Jane Austen se trataba mucho más esos temas que no se tocaban, como la traición, el sufrimiento, todos estos temas que pues fueron muy controversiales para la época porque eran tabú, por así decirlo. Muchos temas que hoy en día aún siguen siendo polémicos, pero pues ya han sido más tomados en cuenta. Aquí hay otros dos aportes. Nos dice, el orgullo se relaciona con la opinión que tenemos nosotros mismos. La vanidad con lo que quisiéramos que los demás pensaran de nosotros. Eh, este aporte nos dice algo muy importante, que es que somos como o en esa época eran como esclavos, porque siempre intentaban hacerle ver a las personas lo que ellas querían ver. Eh, no podías ser tú mismo, sino ser lo que todos eran y los que todos tomaban en cuenta simplemente para mantener ese orgullo, ese estatus. No se podía hablar de diversos temas porque se consideraban algo desagradables, no apropiados. Entonces, este aporte nos sintetiza aquello. Nos Sí, dice, Diego, así como nos comenta el compañero Diego, pues Jane Austen fue una de las mujeres que aportó a la revolución femenina y pues a esta revolución, digamos que pasiva, que las mujeres iniciaron en esa época escribiendo, ya que era muy difícil, como Diego nos está comentando, que ellas pudieran alzar su voz en otros ámbitos como en la política, como en la parte de familiar o laboral o académica, porque las mujeres siempre tenían que estar como con un perfil bastante bajo y sus opiniones no eran muy relevantes. Entonces, por medio de la escritura, las mujeres encontraron una manera para poder expresar todas estas emociones, todas estas ideas, todas estas pensamientos recurrentes que tenían, pero que no podían expresar de manera abierta al público. Por eso la mayoría de mujeres escritoras que iniciaron en esa época solían hacerlo de manera anónima. Y hay muchos escritos anónimos que se les atribuyen a mujeres de estas épocas que pues no quisieron revelar sus nombres por cuestiones de prejuicios sociales o hasta de seguridad de ellas mismas y sus familias. muchísimas gracias por ese aporte, líder Diana. Sí, en ese tiempo y con este escrito de Jane Austen, era una revolución pasiva, algo pues no tan fuerte como lo fueron más adelante en la época, pero pues por aquí fue el inicio, por así decirlo. Eh, podemos seguir abordando los demás aportes que están compartiendo por el Padlet. Nos comparte una compañera, la autora de hoy nos da a conocer la importancia de luchar por lo que queremos
a pesar de los diferentes prejuicios. Este es un aporte en el cual nos denota la importancia de esa lucha por los derechos de la mujer y más que todo también por la identidad también, porque pues no podemos dejarnos guiar por un orgullo, dejar lo que somos porque se convierte en un prejuicio. Bueno, acá nos comparten otra cita de la autora. Solo estoy dispuesta a actuar de la manera más acorde, en mi opinión, con mi futura felicidad, sin tener en cuenta lo que usted o cualquier otra persona igualmente ajena a mí piense. Y esto era lo que pensaba Jane Austen, esto fue lo que quiso representar en su obra, ese sentido de pertenencia, de poder ser quien es y no que los demás eligieran quién tenía que ser. Aquí nos comparten otro aporte. La novela Orgullo y Prejuicio nos da a entender las relaciones eran motivadas por el dinero, pero que el amor puede ser más fuerte que cualquier otro sentimiento negativo. Aquí él nos comparte un muy buen punto sobre el dinero, los bienes materiales, que era muy codiciado, muy apreciado en esa época. Quien más tenía dinero, quien más tenía propiedades, pues era considerado el más exitoso, el más justo, el más apropiado, el más eh, denotado de esa época. Y pues como bien nos dice la compañera, el amor puede ser más fuerte que cualquier otro sentimiento negativo, que es una de las partes fundamentales que nos comparten en esta obra de Orgullo, Prejuicio y las demás obras, porque recordemos que no solo Orgullo y Prejuicio fue la única obra escrita por la autora, sino que pues esta época fue la más importante, la más denotada y la que se sigue hoy en día leyendo y atribuyéndole muchos rasgos importantes para la lucha hoy en día de los derechos de la mujer. Aquí nos comparte otro aporte en donde nos hablan de la sociedad. El problema de la sociedad es que siempre debe haber un villano y un oprimido. Los tiempos cambian solo a los personajes. Sí, es como una estructura que llevaron en ese tiempo del villano y tenía que haber un héroe y casi al oprimido como que no se le tomaba en cuenta, era nada más como bueno, malo, como lo superficial y no se tomaba muy en cuenta lo de adentro, lo que se sentía tal persona, lo que lo hacía actuar de esa forma, porque hoy en día hemos visto también gracias a todos estos escritos eh, que hablan sobre los derechos de la mujer, sobre los sentimientos y sobre lo que vivían las mujeres en esa época. Gracias a esos escritos también se ha dado hincapié a demás aportes a la literatura, como la psicología de los villanos, de por qué fueron villanos, la historia, todo esto lo ha tratado muchísimos escritos como los de Marvel, en donde pues antes solamente denotaban el bueno y el malo y no hacían alusión a por qué se volvió un villano, por qué actuaba de esa forma, qué era lo que quería, qué era lo que conseguía. Y poco a poco nos hemos dado cuenta de que no somos villanos, sino seres oprimidos. El que se considera villano o una mala persona o un mal ser, es más un oprimido de la vida que quiere cumplir una acción, que quiso cumplir una acción y no es posible y por eso se expresa o actúa de esa forma. Bueno,
y muchísimas gracias por sus apoyos. Bueno, Muchísimas gracias. muchísimas gracias a todos ustedes por sus aportes. Gracias por compartir con nosotros en este espacio. Em, bueno, cuéntenos, ¿qué les ha parecido la tertulia? ¿Les parece interesante el tema? Yo les cuento que por mi parte yo tampoco he leído, digamos, con dedicación algún libro de esta escritora, pero también me parece muy interesante poder profundizar un poco más sobre estas lecturas y a los que no son muy amantes de la lectura. O de explorar diferentes tipos de lectura, pueden iniciar también con la película, que ya dijimos que se encontraba en Netflix y que es una manera más rápida para engancharse con las historias. Entonces, no siendo más por el día de hoy, les agradezco a todos su acompañamiento, a Aide y a Diego y a Edison. Muchas gracias por su apoyo y por realizar estos espacios culturales para toda la comunidad onadista. Recuerden que estos espacios de tertulia dialógica se realiza el primer viernes de cada mes a las 3 de la tarde y que con la agenda de la biblioteca pueden validar y pueden verificar todos los eventos que se llevarán a cabo en la semana. Entonces, agéndense con nosotros, visiten los diferentes espacios que tenemos para todos ustedes en capacitaciones, espacios culturales y demás para todos los intereses. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un excelente fin de semana. No, muchísimas gracias a todos por asistir. Los invitamos que también se agenden a los próximos espacios que dispone la biblioteca para ustedes y que nos puedan volver a acompañar en el próximo encuentro de esta tertulia dialógica que se realiza todos los viernes de la primera semana de cada mes. Entonces, muchísimas gracias por por su presencia y nos vemos en una próxima tertulia dialógica. Hasta luego. Bueno, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Edison nos acaba de compartir el enlace del calendario de la biblioteca, donde todos ustedes pueden validar de manera diaria todas las actividades que se tienen y los accesos para participar de todas estas. Muchísimas gracias a todos. Excelente fin de semana. Nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde.